Y hoy pues vamos a estar hablando sobre el paleocontacto. ¿Qué es el paleocontacto? El paleocontacto es la idea de que en el pasado remoto de la humanidad, este planeta fue visitado por seres extraterrestres o inteligencias no humanas. Y que estas inteligencias no humanas o extraterrestres interactuaron con los humanos de aquel entonces. Y como producto de ese encuentro y de esa interacción es que nacieron las narrativas, las mitologías, las creencias religiosas, espirituales, todo eso como producto de ese paleocontacto, de ese contacto ancestral entre inteligencias no humanas, posiblemente extraterrestres, otras intraterrestres, como ya nosotros hemos mencionado, y también pudieran haber seres interdimensionales o transtemporales también, ¿sabes? Porque esto puede abarcar muchas cosas, no solamente la cuestión exoplanetaria. Y creemos que sucedió. Y lo podemos ver en los relatos antiguos de todos los pueblos, culturas y religiones del mundo. Incluso en la Biblia hebrea, como estuvimos mencionando en la noche de ayer. Cuando vemos en Génesis capítulo 1, vamos a ir ahí nuevamente, vamos a ir ahí. A mí me gusta ir muchas veces a la Biblia hebrea, porque en el libro de Génesis vemos claramente cómo se puede ver la aparición de unos seres que se mueven en una especie de vehículo sobre el agua y que estos terraforman la tierra, habilitando la tierra para que produjera vida vegetal, vida animal, y eventualmente pusieron al hombre como mayordomo y capataz del Gan Edén. Vamos a ir un momentito a Génesis 1. Capítulo 1, versículos 1 al 2. Vamos a leer la Biblia de Jerusalén, que utiliza manuscritos más antiguos que el texto masorético. Dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. En el principio los Elohim, el término Elohim es lo que aparece en los manuscritos más antiguos. Elohim puede significar Dios o dioses, o también puede significar landlords o jefes, colonizadores, o gente poderosa. Los Elohim, dice aquí, que crearon el cielo y la tierra, o sea, la formaron. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. O sea, en otras versiones, la tierra estaba desordenada y vacía. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. O sea, también en otras versiones dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ¿qué sucede? El término viento que vemos aquí, o el Espíritu de Dios que vemos en otras versiones, en realidad se refiere a Ruach. Ruach significa algo que produce viento. Algo que produce viento. O un objeto que produce viento. Y nos dice que esta cosa que producía viento era de los Elohim. Los Elohim iban en eso que producía viento y que estaba sobre la faz de las aguas, creando vórtices de agua y terraformando la tierra, como vemos en los versículos subsiguientes. Terraforman la tierra, van creando vida en la tierra, habilitándola. Entonces en el capítulo 1, a finales del capítulo 1, pues se habla de cómo ellos crean al hombre a su imagen y semejanza, y habla en plural, no habla en
singular. Por eso es que creemos que este pasaje habla de un grupo de entidades llamados Elohim. Y dijo Dios, o dijeron los Elohim, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios, o los Elohim, al ser humano a imagen suya, a imagen de Elohim los creó, macho y hembra los creó. O sea que aquí vemos cómo estos Elohim crean o dan vida al ser humano de acuerdo a su imagen y semejanza, macho y hembra. Por lo tanto, se puede decir que existen Elohim que son de sexo masculino y de sexo femenino. Y esto se puede entender claramente cuando se conoce el panteón de los dioses cananeos, que formaba parte de la teología del antiguo Israel, donde existían dioses tanto masculinos como femeninos, cuyo dios principal era el Shaddai o el Elión, y este tenía una consorte llamada Asherah o Atirat, y tenían 70 hijos, que eran también seres divinos, eran dioses inferiores, obviamente, o que administraban ciertos territorios, como vemos en Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 al 9, de los rollos del Mar Muerto, donde se dice que el Elión, el dios que estaba por encima de los otros, o el jefe, el Altísimo, el más viejo, el más anciano, repartió las naciones de acuerdo a sus hijos. O sea, aquí hubo una llegada, una aparición de estos seres, Hashamayim, que vinieron del cielo, que era una compañía, era un grupo de entidades, y ellos se repartieron los territorios de la tierra. Algo que se repite en otras tradiciones religiosas y culturales, como los teoi, que también hubo una repartición de territorios, y cada deidad se quedaba gobernando cierta región. Pues, ¿qué sucede? En esta repartición, Yahvé, según la tradición de Deuteronomio capítulo 32, 8 al 9 del texto del rollo del Mar Muerto, de los textos del Qumran, Yahvé le tocó el pueblo de Israel, pero este no era el Dios supremo. El Dios supremo de ese panteón era el Elión o el Shaddai. Y esto también lo sabemos por la arqueología y un sinnúmero de otras cosas más. Ok, pero volviendo al asunto. En la creación, según el relato de Génesis, estos seres llegan aquí, terraforman la tierra, crean un jardín, ponen al hombre ahí, y son varias personas, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y hacen al hombre a su imagen y semejanza. Sucede algo, el hombre es expulsado del Gan Eden, y vemos a Yahvé, su nombre insertado obviamente en tradiciones posteriores, en Génesis 3, diciendo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, como uno de nosotros. O sea que ya el hombre adquirió unas características de los Elohim, que era conocer el bien y el mal. Y nosotros vemos esto, que los dioses que están ahí eran colonizadores, ¿sabe? Eran entidades que llegaron de otro lugar a la tierra, que pudo haber sido otro planeta, pudo haber sido otra dimensión, puede haber sido debajo del agua, y decidieron crear vida en la superficie del planeta. Y el hombre sería como el administrador o el capataz, ya que le dan cierto dominio. Sucede algo, le es revocado ese dominio y unas cuestiones ahí, según el relato que vemos en el libro de Génesis, y es expulsado del Gan Eden. Entonces, ahí vemos un paleocontacto. Vemos paleocontacto en la narrativa de Abraham,
que es llamado por Yahvé, supuestamente Yahvé, pero en realidad entendemos que era otra deidad, otra entidad, la que llama a Abraham. Que de hecho el nombre Abraham es interesante porque tiene algo muy similar a Brahma, de la cultura hindú. Y Sara, su esposa, también se parece a otra entidad hindú en cuanto a su terminología, su semántica. Es interesante ese paralelismo. Que tienen varias historias de orígenes en el libro de Génesis. Vemos varios relatos de orígenes de Israel o de la humanidad. Y vemos las guerras territoriales, vemos estos seres constantemente apareciendo, caminando por ahí, en Manahaim, en Betel, que antes era conocida como Luz. Vemos los altares que se edifican a diferentes deidades. Vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vemos el diluvio universal, el cruce genético de los Bene Elohim con las hijas de los hombres, las hijas de Adán. Vemos que el planeta estuvo constantemente en ese periodo inicial de nuestra civilización por estos seres que no eran de este mundo. Y los humanos, pues, somos el producto de eso. Somos el producto de la ingeniería genética de estos seres. ¿Sabe? Nosotros somos influenciados por estos seres. Vemos las guerras que hubieron, las creaciones de leyes, de códigos morales y civiles, cómo estos dioses llevaban a los humanos o a sus pueblos tutelares a la guerra entre unos con los otros, o sea, los unos con los otros. Y hubo mucho derramamiento de sangre, hubo comercio entre ellos, exigiendo sacrificios de sangre a cambio de protección, bendición, tierra fértil, fertilidad y varias cosas. Hemos sido colonizados desde el inicio. Hemos sido dominados por estas entidades que están aquí desde siempre. Esto no es algo nuevo, como se pretende mostrar en esta época moderna, cuando se habla de entidades no humanas que están apareciendo en diferentes partes del mundo, cuyos vehículos están siendo captados en cámaras, en sensores, en radares, en cámaras fotográficas y fílmicas, testigos, pilotos viendo estas cosas. Esto no es algo nuevo, esto es algo que siempre ha existido aquí. Y pues la gente pues le incomoda que uno relacione estas cosas con su fe, con su religión, con sus libros sagrados, con sus creencias religiosas. Ellos dicen que eso es pecado, que eso los ofende, que mezclen las cosas de Dios con los ovnis. Pero es que hay una relación intrínseca entre una cosa y la otra. ¿Sabe? La Biblia habla de entidades llamados dioses que interactuaban y guiaban a un pueblo en particular por varios siglos. Entidades que no eran humanas, entidades que no eran de este mundo. Y esto no es únicamente en la Biblia, lo vemos en el Mahabharata, lo vemos en el Ramayana, en el Bhagavad Gita, lo vemos en las tablillas sumerias, lo vemos en la cultura mesopotámica, lo vemos acá en la cultura vinca, en la cultura de los mayas, de los aztecas, esto lo vemos en la cultura inca, esto lo vemos en la cultura del Amazonas, esto lo vemos en todas partes. Hablan de lo mismo, de dioses, de entidades no humanas de manera constante, de manera frecuente, interactuando con la humanidad. O sea, y de esa interacción es que nacen las religiones. Las religiones son el producto del paleocontacto. Lo que nosotros hoy llamamos dioses es el producto del paleocontacto. O sea, de la interacción, del contacto con entidades no humanas en el pasado remoto.
Aunque algunos digan que tenemos una secta ufológica, por favor. Aquí nosotros le decimos a la gente que piense más allá de su paradigma. Aquí yo no estoy poniéndome como iluminado, como que tengo la verdad absoluta. No digo ser profeta, ni visionario, ni vidente, ni un salvador. Simplemente estoy aquí como cualquier persona que lee un poco, que piensa más allá de su paradigma y comparte sus pensamientos, sus opiniones y sus creencias con los demás. Cada uno puede llegar a sus propias conclusiones, pueden estar o no de acuerdo conmigo. Aquí no tenemos un dogma, no tenemos una religión. Esto es simplemente opiniones, creencias y análisis de realidades que existen en nuestro mundo. Porque el fenómeno ovni es una realidad en nuestro mundo. La historia, los hechos históricos, la data, las cuestiones que han sucedido en la religión, los embustes que han enseñado muchas religiones para construir imperios religiosos a base de engaño y falsedad, y después dicen ser gente de Dios. Ahí vemos esa es la mentira más grande que ellos pueden decir. Gente que dice que es de Dios cuando todo lo que enseñan es a conveniencia y basado en mentiras. Tremendo eso. Y nosotros estamos plenamente convencidos de que el fenómeno ovni, el fenómeno UAP es una realidad, porque hemos sido testigos de esto en varias ocasiones de nuestra vida. Hemos sido testigos junto con otras personas a la misma vez que vieron lo mismo que nosotros. Para nosotros esto no es una creencia religiosa, esto es una realidad de la cual atestiguamos. Tenemos la certeza absoluta de que esto es real. Y nosotros queremos y exigimos a que personas que forman parte de comunidades religiosas, las cuales dicen ser portadores de la verdad absoluta, divina y revelada de Dios, respondan a estas cosas. Porque hay gente que sí han respondido a estas cosas. Como anoche mencionamos, Reverendo Barry Downing, Conrado Balducci, Cayo Fabio, Paul Anthony Wallace, Salvador Freixedo y muchos otros. Gente religiosa que ha hablado, que ha respondido a este fenómeno. Sin embargo, aquellos que viven del diezmo, de las ofrendas, del negocio de la fe, de los seminarios teológicos, de los institutos bíblicos, de los que viven de eso, de la C503, pues no quieren opinar sobre estas cosas, porque estas cosas son incómodas para su negocio, o sea, para el negocio de la religión. Esto les afecta el bolsillo, porque va a poner en duda todo lo que ellos enseñan. O sea, va a afectar su producto, su mercado, su propaganda, su narrativa, que le dejan un gran beneficio económico. ¿Entiendes? Por eso aquí no opinan. No es porque no dominen el tema, es que es perjudicial a su bolsillo. Y le tienen miedo a estas cosas. Tienen miedo de que esto explote, que todas estas cosas salgan a la luz y el negocio se les vaya en cero. Porque el compromiso de esa gente no es la verdad. El compromiso de estas iglesias, de estas mega iglesias, de estas corporaciones sin fines de lucro, es obtener dinero, ganar fama, reconocimiento, influencia, poder,